Buenas tardes. Como siempre, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Hoy esta conferencia es especial, es compleja, es delicada y es importante. Y además, de alguna forma, aunque ya está en las librerías, hoy es cuando nace mi libro. Lo tengo aquí, luego lo tendréis fuera, no tendréis otros ejemplares. Amar sin sufrir. No puedo hablar en la conferencia de todo lo que hablo en el libro, pero voy a intentar dar lo mejor de mí, como intento siempre, y voy a intentar sobre todo que tomemos una conciencia diferente, porque todos somos hijos, de lo que supone ser hijo, de para qué hemos nacido y de lo que supone ser hijos. Y además he visto 2 embarazadas en la sala, no sé si hay más. También voy a intentar que los que sois padres o los que pretendéis ser padres o vais a ser padres, aprendáis a mirar a vuestros hijos y aprendáis a respetar aquello que no ha sido respetado en vosotros. Voy a intentarlo, lo mismo hasta lo consigo. Siempre en mis talleres y en mis conferencias también muchas veces hablo de que es fundamental preguntarse para qué y desde dónde. Cuando en tu vida aprendes a hacerte preguntas y aprendes sobre todo a responderlas de forma honesta, esas 2 preguntas te liberan de andar caminos que no te llevan a ningún sitio, te traen a ti, te muestran para qué existes y le dan un sentido a tus pasos y a tus actos que de otra forma no encuentras. Y a lo largo de los años, incluso desde antes de dedicarme a esto de cara al público, muchas veces le he preguntado a la gente para qué querían tener un hijo. Da igual hombres o mujeres. A mí me sorprende, tristemente, que se traigan niños a este mundo sin un para qué. Me sorprende de forma profunda y triste. Me sorprende que la gente tenga hijos sin plantearse nada. Y este es el primer, vamos a llamarlo, error. O la primera huella negativa que podemos dejar en los niños y en las siguientes generaciones. Comprendo que existe eso que se llama accidente. Como comprenderlo, lo comprendo. Pero hasta cuando hay un accidente, hay una voluntad por parte de la madre y por parte del padre de que venga ese niño, aunque sea inconsciente. Y nuestras voluntades, como intentaré explicar hoy, pueden estar totalmente lastradas por las creencias, los transgeneracionales y por un montón de virus y de tóxicos que nos han contaminado desde antes de nacer. Pero, y esto es muy importante, todos, tengamos la edad que tengamos, tenemos la capacidad y la oportunidad de transformar esos tóxicos y de trascender esos transgeneracionales. Podría resumir la conferencia diciendo que sí existe una forma de que cambiemos el mundo, sí existe una forma de que convirtamos este planeta y todas las sociedades que lo pueblan en un lugar digno, en un lugar vivible, en un lugar en el que cada instante nos recordara que nacemos para amar y para amarnos, y en un lugar en el que pudiéramos disfrutar y gozar y manifestar nuestros dones sin miedo. Y ese cambio, más allá de que jamás me oiréis que puedo cambiar a los demás o que podamos cambiar a los demás, el cambio está únicamente en nosotros y es a partir de nosotros que podemos contagiar al resto. Ese cambio depende sobre todo de las madres, por encima de los padres. Y los padres son muy importantes y voy a hablar de los padres, pero ese cambio depende de las mujeres, depende de nosotras. Y ese cambio
que se va pidiendo por ahí y ese cambio que se va luchando para conseguir, así no. Mirad, las mujeres y los hombres tenemos una huella en el inconsciente colectivo y en la red, y en el campo, y en la energía, y donde queráis encontrarla, tenemos huella de un abuso de fuerza, de soberanía, que nos ha ido minando. Esto tiene que ver con la inversión de vida. Si yo me engancho a esa energía y a esas memorias, yo voy actualizando el pasado, en el que no se supo hacer de otra forma o lo que sea, lo voy actualizando en el presente. Y así no hay camino para la transformación. Así hay victimismo, así hay rencor, así hay rabia, así hay guerras, así hay muchas cosas, pero no hay amor y no hay transformación. Las mujeres tienen un peso mayor de ese inconsciente colectivo en ellas. Y las mujeres son las que tienen dentro de su cuerpo durante 9 meses a los hijos. Durante esos 9 meses, que ahora hablaré del proyecto Sentido, esos niños son contaminados por todo el emocional de esas madres, aunque no tengan vínculo con ellas. Y durante los 3 años posteriores, esos niños siguen siendo contaminados por todos los tóxicos, contaminantes, rabias, miedos y sinsabores de esas mujeres. Si esas mujeres no hacen la transformación en ellas, generan un contagio directo en sus hijos, por mucho que los quieran querer desde el emocional. Esto no tiene que ver con lo que queremos, esto sucede. Si yo me quedo embarazada, por muy equilibrada que sea, por muy sana que sea, por muy medio iluminada que esté, durante 9 meses pueden pasar muchísimas cosas. Entre otras, que se active la memoria del embarazo de mi madre, que lo mismo no estaba tan sana y tan trabajada como yo. Y eso se lo come mi bebé. En la medida en la que yo esté siendo quien he nacido a ser, yo puedo ir liberando a mi bebé de eso. Hasta donde yo pueda, que siempre es muchísimo, porque todos podemos liberarnos de forma absoluta. Si yo no estoy trabajada, yo no sé ni por dónde se me está moviendo la energía, el emocional, las memorias, llamarlo como queráis, y todo eso genera un contagio directo en el bebé. Los 3 años siguientes, ese bebé no se vive a sí mismo como una entidad separada de mí, se vive como si fuera una parte de mí. Y si yo no he sabido gestionar nada en mí, todo eso lo voy volcando sobre el bebé, que crece ya sin ningún permiso. Crece contagiado y contaminado por todo lo que yo no he sanado y no he trascendido en mí. ¿Y qué pasa? Que si yo estoy de esa guisa con un emocional descuajeringao, es probable que haya elegido como padre a un hombre que está más o menos. Difícilmente habré elegido a un iluminado. Como yo no sé qué hacer con mis emociones, las vuelco contra el padre y la niña, si es niña, crece ya con ese contagio del hombre es malo. Y si es niño, crece sin tener permiso para ser hombre. Con lo cual, cada vez que una madre arremete contra los hombres, verbalmente o emocionalmente, está quitándole a las niñas, a sus hijas, el permiso para que crezcan como mujeres y encuentren hombres, y está quitándole el permiso a sus hijos varones para que crezcan y sean hombres y hagan de hombres. Y luego nos encontramos a las mujeres quejándose de que nada más que encuentran hombres niños. Y a los hombres diciendo, mira, si yo quiero, pero es que no sé ni qué quieres tú. Porque esto se da. Con toda esa carga, con toda esa memoria de mierda, de los abusos que las mujeres hemos recibido de los hombres, que si los hemos recibido es porque nosotras los hemos permitido, vamos por el mundo diciendo, no me hagas de príncipe azul, pero como no nos hagan de príncipe azul, pues menudo mentecato que no me hace de príncipe azul. ¿Qué coño queremos? A mí hay una frase que me dijeron hace muchos años y no sé de quién es, no sé si se la inventó la persona que me la dijo en ese momento, y me parece una frase magistral. Y es que las madres educan a las
hijas para ser hijas, para ser madres, perdón, y a los hijos para ser hijos. Y esto genera una sociedad enferma, en que los hombres buscan madres y las mujeres están hasta el coño de hacer de madres. Pero luego, venga, vamos a tener hijos. ¿Desde dónde y para qué? Muy bien. ¿Clara la introducción? Me critica mucha gente por mi humor. Honestamente, a mí me gusta ponerle humor a todo, es mucho más fácil de digerir, es mucho más sencillo. No considero que sea una conferencia que me dé lugar a mis habituales chanzas. No obstante, viendo vuestras caras, mejor meter una y ahora seguimos, porque esto solamente ha sido la introducción. Voy a decir cosas más duras. Cuando nacemos desde el amor y por el amor. Y no os hagáis líos. Si nacemos es porque no estamos iluminados. Entonces, si yo nazco, por mucha trayectoria que lleve en otras vidas, haya sacado partido, ya he aprendido, ya he manifestado y... algo me queda por perfilar, algo me queda por aprender, algo me queda por recordar. Antes de nacer, elegimos, mal que le pese a nuestro ego y a nuestra incapacidad de comprensión cerebral, emocional y espiritual, elegimos a nuestro padre y a nuestra madre, o al menos a uno de ellos. ¿Y qué nos hace elegir a nuestro padre y a nuestra madre? Eso, lo mismo, cuando me ilumine, doy una conferencia. Elegimos a nuestro padre y o a nuestra madre porque tenemos algún tipo de vínculo. Yo los llamo vínculos álmicos, llamarlos como os dé la gana. Entonces, si yo me invento un ejemplo que da igual, pero voy a poner el ejemplo con que elijo al padre para que entendáis cómo se forman las familias. Si yo elijo a mi padre porque su alma, no el señor que deambula por la tierra, su alma y la mía han sido colegas y han conseguido hacer cosas en condiciones bien hechas y conclusas en otras vidas, digo, joder, pues con este siempre que quedo, sean como amigos, como compañeros de trabajo, como pareja, como lo que sea, conseguimos concluir cosas, conseguimos avanzar, conseguimos evolucionar. Pues está ahí abajo ya y además a este le falta trabajarse lo mismo que a mí, que es la paciencia. Pues nazco de él. Él, su alma, me da el permiso para ese vínculo. Y ahí se forma un contrato. Antes de seguir con esto, la conferencia no va de esto, pero como me lo habéis preguntado tantísimas veces, lo voy a decir. No todo el mundo tiene contrato para tener hijos. No todas las mujeres somos fábricas de bebés. Y no por ser mujer, carece mi vida de sentido si no tengo hijos. Cuando llegue a las madres tóxicas veréis por qué necesitáis tener hijos. Entonces, he elegido a papá. He elegido a papá y papá pues necesita una chati para que yo vaya. A mí realmente me da igual la madre, porque yo con quien tengo el vínculo y con quien tengo el transgeneracional y con quien hay una resonancia en los karmas, o llamarlo como queráis, es con el padre. Y empiezo a apretarle el huevo. Venga, que esto está cargadito, que estoy aquí dentro. Y mi padre pues encuentra una chati que está deseosa de sus cosas y con su historia, y vengo yo. Fijaros que el ejemplo en el que estoy poniendo, yo tengo el vínculo con el padre, pero ¿dentro de quién voy a pasar 9 meses? De la madre. Con lo cual, por mucho que mi contrato sea transgeneracional con mi padre, que mi vínculo sea con mi padre, que mis lealtades, que todas mis cosas sean con mi padre, en el momento que yo entro en mi madre, que el alma empieza a entrar en el cuerpo de la mujer y empieza a formarse mi cuerpo, todo el transgeneracional que mi madre no haya limpiado, todos sus karmas, todas sus cosas, se me quedan como tatuajes en las células. Somos chulos, ¿eh?
Los listos eligen vínculos con la madre y del padre tienen mucho menos. Con lo cual, yo nazco, igual que vosotros, voy a hablar en primera persona, pero esto es igual en todos, por lo menos en todos los humanos que yo me he encontrado hasta el momento. Yo nazco, antes de apretarle el huevo a mi padre, yo desde donde estoy, desde esa conciencia de unidad, desde esa conciencia de amor, desde ese punto de sabiduría del alma, yo recuerdo que ellos también nacieron para amar y para amarse y para gozar. Yo veo los contratos que ellos tienen. Nacieron para lo mismo que yo. Y yo tengo el valor de encarnar, aparte de para lo que yo me tenga que trabajar o perfilar, para recordarles a ellos que están vivos para amar y para gozar. Nazco por amor. Nazco desde el amor. No existe ningún Dios cabrón que esté arriba diciendo, tú, a ti te mando para esa familia que verás tu lío de castigo, de penitencia, de infierno. No existe eso. Existen unos guías, unos maestros que se juntan contigo, como si fuera una mesa redonda, a ver lo que te queda por perfilar y qué opciones tienes donde puedas evolucionar de una forma óptima y más rápida. Cuando tú eso lo ves desde allí y bajas aquí, todos los niños hasta los 3 años, en su conciencia, están aún conectados con el amor, con lo cual mamá, él y el papá son una unidad, no son unidades separadas. No existe la dualidad, no existe un yo y tú, mamá, ven a traerme la comida. No existe eso. Por eso un niño cuando tiene hambre no entiende que la comida no sea de forma ipso facto, porque la comida está en su madre, la nutrición, ahora hablaremos. Entonces él necesita nutrición y dentro de esa conciencia del uno debería de ser inmediata. Desde ese amor venimos. Desde ese amor. ¿Cómo es posible que tengamos el valor y el amor de nacer y luego no nos demos la oportunidad de retomar lo que somos? ¿Cómo es posible? Entonces, esto es una gincana. Yo pensaba que eran divertidas. Esto es una gincana. Primera parte de la gincana, el proyecto sentido. El proyecto sentido depende de los autores y me da igual la duración que le queramos dar. El proyecto sentido fundamental son los 9 meses de embarazo. Los 9 meses de embarazo en que se genera toda esa contaminación del bebé por el ovocito de la madre, el esperma del padre, el transgeneracional, las memorias, las hormonas de la madre que se ponen de festival, por todo eso genera una contaminación directa en el bebé que va a marcar el resto de su vida. Entonces hay proyectos sentidos que son muy complejos, como el de no existencia. Por ejemplo, el de no existencia se da en mujeres que se quedan embarazadas y o bien porque ya estaban con un principio de menopausia, o bien porque tienen unos desajustes de la regla muy grandes, o bien porque son unas inconscientes absolutas, se dan cuenta de que están embarazadas cuando están de 4 meses o de 5, que a mí me resulta espectacular, pero se da. Entonces, durante todo ese tiempo, el mensaje que el bebé recibe es que no existe. Ese es un tipo de proyecto de no existencia. Con ese tipo de proyecto sentido, cuando tú naces, lo que tú tienes grabado es que no tienes derecho a estar aquí. Y si no tienes derecho a estar aquí, joder, cómo te pillen. Entonces te pasas tu vida escondiéndote. Te pasas tu vida con miedo de ser visto, visible, de que te pillen, de que la vida se dé cuenta de que te has colado. Los niños no deseados, muy mal proyecto sentido. Porque, aunque algunos padres,
Cuando hablo ahora de padres y de madres, se reubiquen y cuando ya están de 2 meses y medio digan, ay, cariño, sí, te quiero, sí, ay, vas a ser bienvenido, te compro la cuna. O sea, durante 1 mes, 2 meses y medio, lo que ha estado recibiendo ese bebé es, no te quiero, no quiero que nazcas, no tienes lugar aquí. Entonces, los proyectos sentidos de hijos no deseados te dejan una impronta de que tienes que demostrar que mereces un hueco aquí. Tienes que demostrar que eres digno de estar vivo. Y esto como 2 ejemplos de proyectos sentidos muy duros. A ver, todo el mundo tranquilo, que yo tengo los 2 y aquí estoy. Que me ha costado una hazaña ser visible. Bueno, o sea, lo que me falta es una mosquita o un mosquito o un bichito para perturbarme en medio de esto. Las interferencias. Tengo los 2, no pasa nada. O sea, que a mí me ha costado, y soy honesta, me ha costado muchísimo, muchísimo dejarme ver un poco. Muchísimo porque esa impronta está. Tiene solución, se puede volver el proyecto sentido. Te puedes hacer un ritual simbólico, llamarlo como queráis, para tener otro proyecto sentido, nacer de otra manera. Otro proyecto sentido muy fastidiado es el de los niños bastón. Padres que tienen, sobre todo, una hija, pero si les sale niño, pon niño, para que les cuide cuando sean mayores. Y esos hijos, bueno, cazando moscas. Esto no es serio. No sé si es una interferencia o es para que podamos hacer pausas. Vamos a tomarlo por el lado positivo. Esos niños tienen secuestrada su vida, porque desde antes de nacer no nacen para vivir, nacen para cuidarme o cuidarnos. Y son personas que no crecen, que todo lo que hacen es por y para los padres, que tienen clarísimo que van a tener que cuidarles cuando sean mayores y además esos padres suelen ser los típicos de me enfermo cuando tengo 40 y estoy para morirme hasta los 120. Porque esos padres viven de la energía de sus hijos, les vampirizan y les succionan la energía. Conste que todo esto, los padres, en el 90% de los casos, lo hacen de forma inconsciente. O sea, no es a mala leche, conscientemente. Entonces, después de los proyectos sentidos, o de tu proyecto sentido llega el parto. Es lamentable que ese momento mágico, que no es nada sencillo, que a pesar de los supuestos adelantos de la medicina alopática, con mis respetos para la medicina alopática, las mujeres corren peligro de muerte y los niños corren peligro de muerte. Y es un momento a reverenciar, porque un alma ha tenido el valor de venir aquí, a pesar de lo que estaba viendo ya desde arriba que había aquí liado, por amor y desde el amor. Y en lugar de reverenciarlo, ahora ese momento sagrado se trata como si fuéramos, bueno, es que creo que a los animales se les trata mejor, pero es que las madres son las primeras que llegan pidiendo la epidural de no quiero sentir. ¿Cómo que no quieres sentir el momento en el que nace tu hijo? Que la epidural existe hace 20 minutos. Que si las mujeres han podido parir durante toda la historia, tampoco es para que montes este drama. Y hay partos muy duros. Y en partos duros o en partos complicados, ahí tiene que haber una asistencia médica. Y en partos duros y en partos complicados, lo mismo que la mujer no tenía contrato de traer niños, o tiene un transgeneracional de niños que se mueren, o de que cuando nacen los niños te mueres tú, o un montón de memorias determinadas que generan que se manifieste esa complicación en el parto. ¿Cuántos padres salen de la contaminación del miedo y se atreven a dar el permiso a su hijo de nacer y son ellos los que lo reciben, y no unas manos extrañas, debajo de unas luces frías, en medio de un ambiente helado,
en el que lo primero que te hacen es meterte las vacunas o meterte cosas sin ni siquiera decirte bienvenido. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si además el parto sale el niño con vueltas de cordón, pues ya te marca la existencia. Que es por cesárea, ya te marca la existencia. Que es de nalgas, y no, o sea, en el libro hablo un poco de eso, pero no es mi tema. Mi tema es que tomemos conciencia de cómo buscamos milagros y ese milagro que es que un ser nazca, no lo reverenciamos como merece. Y de ahí pasamos a los 3 años, 7 años, que tengo otro vídeo sobre el patrón de perfección, que di una conferencia hace tiempo, que no me voy a extender en eso porque lo tenéis en un vídeo que sigue colgado en YouTube. Entonces no voy a hablar del patrón de perfección, pero sí voy a hablar de el desde dónde de las madres y las madres tóxicas, de los padres tóxicos y de otras cosas. No sé en qué momento de la historia nos dieron un golpe en la cabeza para que de verdad hayamos llegado a este punto en el que confundimos sufrimiento, preocupación y miedo con amor. No lo sé y no lo entiendo. Entonces, ser una buena madre y ser un buen padre en ningún caso pasa por tener miedo por tu hijo, por estar preocupándote por tu hijo y por sufrir más que las amigas por tu hijo. Eso no es amor. Eso es chantaje. Eso es violencia. Y eso es una grandísima mierda. En el que además nos dejan la impronta de, para que tú me demuestres que me amas, tienes que sufrir como yo. ¿Esto para qué? Por desgracia, los humanos en general se unen en el sufrimiento. ¡Ay, qué mal lo pasamos todos con el terrorismo! ¡Qué mal lo pasamos! ¿Por qué no nos unimos en el amor? Porque eso sí es poderoso. El amor sí tiene fuerza. El amor sí empuja. Y en el sufrimiento lo único que hacemos es regodearnos y hacer que crezcan cosas muy feas como el miedo, como la culpa y como más chantajes. Entonces, amar, los niños vienen para amar a los padres, nacen desde ese amor. ¿Y en qué momento se les ama a ellos? Porque amar es permitir ser. Y para permitir ser, tienes que mirar a quién tienes enfrente. Permitir ser no es ponerle a tu hijo el nombre de tu padre, ni es comprarle el traje de no sé qué club de fútbol y ponérselo según ha nacido, ni hacerle el carnet de que es budista. Eso no es permitir ser. Eso es fotocopiarte. ¿Qué tan feliz eres? ¿Que osas crear otro ser infeliz como tú? Somos unos soberbios. Y en la soberbia no cabe el amor. Madres tóxicas hay muchos tipos. Normalmente, encima, una madre tóxica tiene varios modos de madre tóxica, no uno solo. Entonces, hay madres tóxicas, las mujeres miedosas, para seguir con la misma línea. ¿Desde dónde cría una mujer miedosa a su hijo? Y desde el miedo, o sea, fijaros qué cosa tan de perogrullo, pero no caemos. Si yo a mi hijo lo crío desde el miedo, el mensaje que le estoy dando es que él es un incapaz. Yo no puedo confiar en él, yo no puedo tener fe porque es un incapaz, porque es un mentecato y le va a pasar todo lo malo. Y ese miedo no es más que una forma de egoísmo, de no te muevas del redil en el que yo me siento cómoda. Y si ahí no eres feliz, me da igual, yo estoy tranquila, que no serena. Entonces, las madres que viven desde el miedo, a nivel energético, el primer y segundo chakra se los destrozan a los hijos y generan seres cobardes. Y el amor y la vida es para los valientes.
Ni el amor ni la vida la pueden sentir plenamente los cobardes. Las madres niñas. ¿Cuántos aquí con madres niñas? Las madres niñas, que yo soy pequeña, y hostia, me ha salido esto de aquí, pero yo soy pequeña. Y ahí hay dos alternativas. O cojo esto que me ha salido de aquí como si fuera mi juguete y convierto al hijo en un muñeco o en un compañero de juegos, o, como yo soy pequeña, tú que has salido de ahí, hazte cargo de mí. Y ahora que lo he explicado, ¿cuántos con madres niñas? Ha cambiado el cuento. Yo no trabajo constelaciones, pero hay una frase de Hellinger que a mí me gusta mucho por la carga energética que tiene, por la fuerza que tiene. Y es la frase que pone tanto en boca de la madre como en boca del padre, que es: yo soy la madre, tú eres el hijo, yo soy la grande, tú eres el pequeño. Un hijo no nace para hacerse cargo de su madre ni de su padre. El amor no es hacerte cargo, es mostrar al otro desde el ejemplo que es posible y que él puede, y potenciar quién es y darle alas para que sea. Eso no tiene nada que ver con hacerse cargo. Esas madres, ese tipo de madre, le cuentan sus confidencias a los hijos, les abrazan colgándose, absorbiéndoles la energía y esperan que, como es lo más importante en mi vida, pues esté aquí para mí. Pues no. Los hijos que nacen desde el amor, que nacemos desde el amor, al nacer desde el amor, lo primero que hacen por los padres es mostrarles sus sombras. Y cuando un bebé nace, lo primero que le pasa a la madre es que empieza a entrar en contacto con el vacío de amor que ella tiene por sí misma. Qué buena oportunidad para empezar a trabajarse la madre. Más allá de lo durísimo que es el primer año de maternidad para cualquier mujer, a no ser que tenga una criada que se ocupe del niño todo el día y ya no lo vea. Pero una mujer que se ocupa de su hijo, el primer año es durísimo. Y eso no se lo plantea nadie. Bueno, es que la gente tiene los hijos sin plantearse nada. Impresionante. Y luego las que tienen hijos, porque se juegan los demás, ¡uy, maravilloso, maravilloso! No soy buena gente. Más tipos de madre tóxica. Las madres que buscan padres ausentes. Y cuidado con esto. Imaginaros que a mi madre se le ha muerto su padre cuando ella es pequeña. Ella se ha criado, ha crecido con un padre ausente. El padre no estaba porque estaba muerto. ¿Vale? Eso deja una memoria. Y eso deja una secuela emocional. Mi madre buscará un hombre ausente. Porque la referencia que tiene de hombre es hombre ausente. Entonces, ¿la puedo juzgar por buscar un hombre ausente? No, pues si es que si ella no se ha sanado esa herida y no ha hecho la transformación de vida para descubrir que existen otro tipo de hombres, pues va a buscar lo que conoce. Entonces, busca un padre ausente que cuando tienen hijos, y esto por favor, hombres y mujeres, o sea, cuando tú eliges a tu hembra para tener un hijo, o tú, señora, eliges a tu macho para tener un hijo, y me da igual si son parejas gays, porque siempre hay un macho y una hembra, da igual lo que te pase con esa persona, porque vuestro hijo es vuestra responsabilidad. Entonces, si mi madre busca un macho ausente y tiene un bebé con él, en este caso sería yo, este señor va a ser un padre ausente, porque es lo que ella ha buscado. ¿Qué pasa? Que ella ha buscado eso porque tiene una herida no sanada, no porque a ella eso le guste. Entonces, cuando eso se refleja y se manifiesta en la relación de ese padre con ese niño, ella que no tiene su herida sanada, que no se ha dado la oportunidad de sanársela, en el caso óptimo y utópico se la sana, se la trabaja y se la sana. Pero en el caso de la calle, ¿qué hace? Convierte al padre ausente en el malo.
No hagáis eso. Lo explico en el libro. Ningún hijo quiere no querer a sus padres. Ninguno. Cada vez que empezáis, porque las mujeres son muy de piquito, y ni os dais cuenta de cuando estáis criticando y despellejando y rajando de todo menos de vosotras. Cada vez que, porque tu padre no viene, porque tu padre no está, porque mira lo que hace tu padre, porque mira lo que no hace tu padre, porque eso genera una hostia emocional en vuestros hijos que luego cuesta muchísimo trabajo sanar. Cuando además ni siquiera sabéis si vuestro hijo a quien ha elegido es al padre. Y el vínculo es con él. Y no le estáis dando permiso para que le ame. Y cuando una madre quita el permiso al hijo para amar, el hijo se queda totalmente mutilado. La función de la madre es la nutrición. Y la nutrición, más allá de darle pecho, biberones, papillas o lentejas, es el amor. La madre, en los 3 primeros años del bebé, al bebé hay que tocarlo, hay que achucharlo, hay que tenerlos en brazos, tienen que sentirte físicamente y verbalmente. Y de esos 3 primeros años, pero esto sentido, de esos 3 primeros años, depende la salud emocional de un niño. Si tú en ese tiempo le estás quitando el permiso para que ame al padre, le estás quitando el permiso para que ame al Jan, con lo cual a la mitad de sí. Y como en ese tiempo mi alma aún tiene luz y conciencia, y yo, desde esa conciencia, siento que lo que está haciendo mi madre es dañino, pero yo estoy por amor, y ya estoy contaminada, y ya empiezo a priorizar su felicidad sobre mi existencia, dejo de amarme a mí. Las mujeres, es que es tan típico, es que mientras las madres sigan criando de esta guisa, aquí no puede haber un cambio. Es imposible. Si el macho que tú has elegido no está o no sabe estar, sepárate. Pero no vuelques contra tu hijo, y digo contra, todo lo que tú has elegido y tú no estás sabiendo gestionar. No es justo. Las madres así no se hacen ningún favor, porque así ellas no pueden sanarse y están generando seres deformes emocionalmente para lanzarlos al mundo. Pero claro, si eres deforme emocionalmente, lo mismo te puedes quedar aquí en mi falda el resto de tu vida. Esto no es amor. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, la otra cara es las madres que obligan al padre a ser ausente. Que son las mujeres de, tú no sabes, quita, que tú no sabes. Quita, ya lo hago yo. Y el padre quiere ser presente, pero la madre lo va anulando. Que es otro mensaje súper tóxico. Porque ahí le están dando el mensaje a los niños de que el hombre es inútil, de que el yang es inútil. Y todos necesitamos nuestro yin y nuestro yang. Depende de qué momentos y de para qué cosas, pero todos necesitamos las dos partes. Porque somos esas dos partes. Y porque cuanto más rechace yo una de esas partes en mí, más me meto en la dualidad y más me alejo del amor y de la unidad a la que realmente tenemos que volver. Madres que están con hombres, madres víctimas. La victimización, que a mí me da una pereza que me muero, que es lo que me pasa a mí, todo me pasa a mí y los culpables son los demás, yo no soy responsable de nada, evidentemente busca a un hombre que sea verdugo. Que hay madres muy agresivas también, ¿eh? ¿Quién tiene más delito? ¿El padre que le pega una paliza al niño o la madre que lo consiente? Y que luego encima utiliza esa paliza que le ha pegado el padre al niño para decir, como tu padre se entere, madre mía, cuando se lo diga a tu padre, y ya tenemos al logro de la película. Príncipes, chicas, escasean, pero ogros, ¿y quién es más ogro? ¿Quién es peor?
¿El padre agresivo o la madre que no le arranca la cabeza, coja al niño y se va? Me ha salido el Jan. Primero, o sea, ¿a qué tipo de mujeres se le ocurre tener un hijo con hombres agresivos? ¿A qué esperas? ¿Que vean al churumbel y digan, uy, angelito de Dios, me he vuelto? Pues no. Que ese es otro de los proyectos en sentidos catastróficos. Lo de vamos a tener un hijo para salvar la relación. Así estamos. Padres tóxicos. El padre Peter Pan, que es el padre niño. Y ahí sucede o que coge al hijo como un juguete y como su compañero de juego, si se compran los dos un monopatín y se piran y la madre más sola que la una, o que como es un Peter Pan se ahoga al sentir la responsabilidad que implica un hijo y encima, como los niños pequeños, se pone celoso de que su mujer está atendiendo al bebé y un bebé necesita atención. Entonces, ahí entra el conflicto, se pone celoso, le coge manía a la madre está sobresaturada y, por ende, le coge manía al niño. A ver, hombres, tener en cuenta que hasta los 3 años, desde que se queda embarazada la mujer hasta los 3 años, vuestro hijo os va a percibir de forma relacionada directamente con cómo os percibe vuestra mujer o la madre de vuestro hijo. Si la mujer se siente aterrorizada por el padre, eso es lo que percibe el niño, aunque esté callada. Si se siente amada, sostenida, tranquila, eso es lo que percibe el niño. O sea, sienta lo que sienta la madre, que venga por parte vuestra y de las heridas de la madre, evidentemente, eso es lo que va a percibir el niño. Más padres tóxicos. Los padres ausentes porque ellos quieren ser ausentes, los padres agresivos, hay muchos tipos de padre tóxico. Igual que he dicho, la madre es la responsable de la nutrición y la nutrición es el amor que me trae a mí, que me permite ser yo. El padre es el responsable de los valores. Un niño de su padre tiene que percibir que cuando su padre se va de casa a trabajar y vuelve, él está a salvo. Que se puede salir a cazar y volver tranquilamente. Los valores, que son el puntal de nuestras creencias, que son los que van a marcar nuestras creencias y la manifestación reiterada que hagamos en nuestra vida una y otra vez, son sembrados cuando somos muy pequeños. Y nuestras mayores heridas también. Nuestros valores y nuestras heridas parten en nosotros de los 0 años hasta los 4, 5, 7 como muchísimo. Si un niño percibe que su padre cada vez que vuelve a casa, vuelve hastiado, vuelve encabronado, vuelve despotricando del mundo, porque todo el mundo es malo, porque todo es peligroso, porque todos son enemigos, ese niño, el día que tenga que salir al mundo, va a necesitar un escudo, una lanza, una escafandra y no sé cuántas cosas más. Todo eso son tatuajes que vais dejando en vuestros hijos. Y vuestros hijos no necesitan que vosotros le digáis cómo es la vida. Necesitan que le deis la seguridad de saber que pueden salir y pueden volver sin que haya reprimendas y de que les acompañéis a descubrir su mundo, no el vuestro. ¿Desde dónde pensáis que permitís ser a alguien cuando le decís la tortilla de patatas es la mejor comida del mundo? Déjame que pruebe la comida. Esto sí, esto no, esto bien, esto mal, según tu puto mapa de infelicidad. Porque antes de los 4 años, la mayoría de los niños han dejado sepultado su amor bajo la frustración de sus padres. ¿Cómo es posible? A mí me fascina, a ver, hay bebés de todos los colores, pero la mayoría de los bebés
son una emanación de luz tan bonita. Es algo tan... Hasta que lloran y cagan y eso, pero... La mayoría de los bebés son preciosísimos. Y ya está el momento del parto, la abuela diciendo mierda, ha sacado los ojos de mi nuera, y ya están los decretazos. No sabéis, si pudierais ver de forma científica o energética, da igual, a qué nivel generan surcos en el cerebro de los niños y rutas neuronales los decretazos que le soltáis a los niños, tendríais muchísimo más cuidado de lo que le decís. Porque además, y yo lo entiendo, yo puedo estar fantástica, de buen humor todo el día, y un día, porque la hormona se me ha girado, me giro, y el día que digo, niño, quita, es lo que le va directo. Los niños son muy hipersensibles y vulnerables a todo el lenguaje, a las voces, a los gritos, al lenguaje negativo, y es como si siguierais, una vez que salen de la madre, siguierais modelando al niño y haciéndole este brazo así y este ojo así, en base a vuestras creencias. Tener cuidado porque una vida cambia diametralmente si naces y no tienes el permiso de ser, a si naces y tienes el permiso de ser. ¿Cuántas cosas de verdad nutritivas y positivas le decís a vuestros hijos? Porque no es, ¡ay, qué guapa eres la más guapa del barrio! Ya la tienes jodida, el día que se le empiezan a caer las tetas ya está traumada. O que le salga... Yo vi, y hace muchísimos años, uno de los mayores dramas que he visto en mi vida era un adolescente montando, de verdad, no os imagináis el drama, porque le había salido una pupa en la boca. Y el drama era espectacular. Entonces veías a la madre y decías, evidente. Entonces, más allá de que un adolescente pues ya cambiará sus dramas si quiere, eso viene de... Es que los padres, no, que se ocupen, no... O sea, si a ti te sale adolescente así, es porque desde cero algo tú no has estado haciendo bien. O sea, no es de... vaya. Luego hay una cosa que suele ser problemática también y que es complicada, que es cuando tienes un hijo con el que no tienes vínculo. Y no tienes vínculo... Porque tú tienes vínculo, lo ves y dices, ¡ay, me acuerdo de ti! O no, pero algo se te mueve. Pero cuando no tienes vínculo, es como, tía, ¿y ahora qué hago con el nenuco? Y lo ves como, lo percibes así. Y eso puede pasarle al padre o puede pasarle a la madre. Entonces, una mujer que está bien colocada y un hombre que está bien colocado, pues es bienvenido, desconocido. Para algo nos has elegido, te bendecimos y vamos a conocernos. Y vamos a conocernos porque sí, porque además la mayoría de los niños que no tienen vínculo vienen porque se han empeñado los padres, sin que correspondiera, en tener hijos. Y se han hecho no sé cuántos tratamientos y no sé cuántas inseminaciones y no sé cuántas cosas. Y hay almas por ahí que no había ninguno disponible y dicen, para allá, se han puesto cabezones, pues para allá me tiro. Y claro, luego lo ves y dices, ¿y tú de qué planeta vienes? Las antenitas, hay cosas delatoras. Lo cual no quiere decir que no podáis amar a ese niño y que no sea vuestra responsabilidad igual. Entonces, está claro, el papel de la madre ideal es que te ame y te enseñe que te recuerde que tienes permiso de amarte, pero para eso la madre tiene que amarse. Y el papel del padre son los valores, y es acompañar al hijo durante unos años para que él descubra quién es y cuál es su parcela, la que le va correspondiendo en el mundo en ese momento. Y después, padre y madre tienen que bendecir para que su hijo viva la vida que ha nacido para vivir y vuelva si quiere volver. Pero no desde el, bueno, vete, pero dentro del edificio, ¿eh? No te vayas a vivir a otra ciudad, a otro edificio, ven a comer los domingos, desde ahí no. Eso habla de las necesidades y de los agujeros de los padres.
Y es muy triste, y lo repito, amamos tanto a nuestros padres que preferimos demasiado pronto sernos desleales a nosotros antes que fallarles a ellos. Con lo que esto conlleva, que si mis padres no son felices y yo hago lo que ellos esperan que haga, aquí vamos a ser infelices todos. Y nos quitamos ese permiso. Más cosas de los padres. Los padres deberían de educar. Esa palabra que yo no sé si alguien al final sabe lo que significa. Educar no es adiestrar. Educar no es fotocopiar. Una de las formas de padre tóxico, varón, sobre todo varón, es el de la fotocopiadora. Se llama como yo, se llama como mi padre, trabaja en lo que yo. Repetir para que yo no vea que se podía vivir de otra manera. Educar, ahora mismo a nivel social hay muchos problemas y muchos problemas en la educación, y uno de los problemas educativos es que se trata a todos los niños por igual. Entonces, los niños, las almas, cada una traemos nuestros dones, y nuestros dones son los que necesitamos para trascender nuestro transgeneracional, nuestro karma o lo que nos toque trascender. Sin esos dones, sin esas herramientas, yo no puedo hacer lo que he venido a hacer. Si mi don es ser bailarina, es bailar, y caigo en una familia artística, me van a potenciar el don. Pero si mi don son las matemáticas, si caigo en esa familia, me van a decir, está rara, y me van a obligar a bailar y no me van a dejar desarrollar el don que yo necesito desarrollar. Como además a los niños se los mete en las escuelas de adiestramiento, a los 3 años y a la semana los tienen ya metidos, cuando su cerebro está todavía entre las ondas delta y las ondas teta y está absolutamente maleable y con la visión y la percepción abierta, que son esponjas, pero que además no perciben solamente lo que decís, sino la verdad que hay detrás de esas palabras. Por eso los niños saben cuando miente alguien, y cuando alguien es de buen rollo y cuando alguien es de mal rollo. Cuando están en medio de toda esa expansión, cuando están todavía ubicando toda la información de su propio disco duro, a ver cómo encajo esto con los tóxicos de este lado, y se les mete a crear dentro del mapa de creación de un adulto, si tiene un amiguito invisible es que está fatal, cuando lo mismo está viendo a su guía, o lo mismo tiene un amigo invisible, ¿y qué? O sea, y se les mete en una educación cartesiana, que les pega una hostia en el cerebro porque se los lleva de golpe al polo opuesto y se quedan en cortocircuito. Hasta los que vienen con dones de matemáticas y cosas de esas. Entonces, en esa educación es un volcado de las cosas son así porque el sistema educativo lo dice, porque a mí me da la gana de decirlo así, y esto es inamovible. ¿Cuándo se le enseña a los niños a hacerse preguntas? ¿Cuándo se le enseña a los niños que no todo está establecido? ¿Cuándo se le enseña a los niños que todo es posible? ¿Hacemos justo lo contrario? Ya se te pasa la tontería, ya verás que no puedes, ya verás que no es posible. ¿Cuándo se le enseña a los niños que tienen permiso de ser? ¿Cuándo? Este es el horario, ahora no comes porque no es la hora de comer, ahora comes porque es la hora de comer. Y ahora duermes porque es la hora de dormir, aunque yo no lo siga, porque soy adulto. Que normalmente lo seguimos porque el trabajo y las cosas nos llevan a seguirlo. ¿Cuándo se le enseña a los niños respeto? Que esto es dramático. ¿A que a todos os enseñaron que había que respetar a nuestros mayores? ¿A todos? ¿Soy la única? A ver si todo lo que estoy contando nada más que lo he visto yo. ¿Qué es tener respeto a tus mayores? Porque llaman respeto a cállate y aguanta. Eso no es respeto. Eso es vive desde el miedo y aguanta. Y si yo tengo que respetar a todo el mundo. Pero respetar, para que yo pueda respetar al de enfrente, tengo que saber respetarme. Y respetarme muchas veces implica decir no.
No, si te lo ha dicho tu abuela te aguantas. No. ¿Que hagas esto? No. Máxime cuando el niño sabe desde dónde está diciendo ese no. Que esto no quiere decir que no se le pongan límites. Pero los límites a un niño, cuando tú le explicas las cosas, cuando tú le explicas desde dónde está ese límite, el niño lo integra así. Pero desde la imposición de muchos padres tóxicos, sobre todo varones, bueno, también hembras. No. Creáis una cárcel de la que no pueden salir. Y muchas veces ni siquiera pueden estar porque no tienen el permiso de ser. Y cuando se le enseña a los niños un mínimo de educación emocional. ¿Y cómo llegáis a la edad adulta? Dependiendo de las casas, es niño no llores o niño no te enrabietes. En lugar de decir, muy bien, sentarte con mucha paciencia porque el niño está sintiendo una emoción que para él es nueva o es grande y no sabe gestionar, y a ti te puedes exacerbar porque si el niño pequeño tiene esa emoción, es que la tienes tú. Y esto es así. Pero yo la contengo y él la está sacando. Pues mira, lo mismo la está sacando para que a ti no te dé un cáncer. Te sientas y le explicas, le preguntas qué le ha generado eso, qué necesita. Y se le dan herramientas para que puedan sentir sus emociones sin hacerse daño y sin hacer daño. Pero es la patada de niño no me incordies. Porque me molesta muchísimo cuando llora la gente o cuando grita la gente. Da igual. Es una ausencia de permiso. Y vamos acumulando ausencias de permisos. Y en medio de ese acumulado de ausencias de permisos, llega un momento en nuestra vida en que miramos a nuestros padres, que yo esto lo pregunto muchas veces en los cursos, y parece que soy... Vamos, evidentemente si existiera la Inquisición ya me habían quemado, otra vez. Pero, ¿desde dónde vais a comer a casa de vuestros padres? Es la conferencia ideal para antes de Navidad. No lo he hecho aposta, ha surgido así. ¿Desde dónde vais a comer a casa de vuestros padres? ¿Desde dónde vais a pasar el fin de semana, las navidades o lo que paséis? Y esto es tan sencillo como haceros una simple pregunta. Si vuestra madre o vuestro padre no fueran vuestra madre o vuestro padre, ¿os tomaríais un café con ellos? Entonces, yo no conozco a todas las familias del mundo. Yo conozco gente preciosísima y conozco gente... Si no os tomaríais, si no fuera vuestra madre o vuestro padre, un café con ellos, ¿qué hacéis manteniendo los grilletes de la lealtad y el sacrificio para que ellos sean felices? ¿En serio pensáis que lo que a vosotros os resta felicidad puede sumar felicidad a alguien? ¿En serio pensáis que ese tipo de chantaje y ese tipo de aquí estoy para no sentir mi culpa genera algo nutritivo en alguien? No es real. Hace más grande vuestro drama, con lo cual ese propósito precioso desde el que habíais nacido, que era desde el amor y para el amor y por el amor a vuestros padres, para recordarles que también ellos pueden ser felices, debajo de eso queda totalmente anulado. Y no solo, no les estáis recordando que también ellos pueden ser felices, sino que os estáis impidiendo la felicidad a vosotros y les estáis demostrando que ellos tenían razón, que solamente podíamos ser infelices y sufrir
y esforzarnos en esta vida tan dura que nos ha tocado vivir cada uno con su cruz. Sí, nacemos desde el amor, sí, amamos profundamente a nuestros padres, mucho más que los padres a los hijos, pero mucho más porque antes de nacer los habéis elegido y los habéis elegido sabiendo dónde os metíais. Y si lo elegisteis, es que podéis con ello. Y ese amor y ese valor desde el que nacéis no se les activa a ellos hacia los hijos, ellos lo tienen hacia sus padres. Los que tengáis hijos pequeños, porque claro, ahora ya si tenéis un hijo de 40 años, pues ya que él se gestione lo suyo, vosotros lo vuestro. Pero, por favor, los que tengáis hijos pequeños, mirarlos. ¿No sabéis cuánta gente me he encontrado que le da miedo ser mirada? ¿No sabéis la cantidad de adultos que me he encontrado que les da miedo ser mirados? Pero no porque los mire yo, que se creen que les voy a ver las bragas o algo. O sea, ser mirados en general. Cuando alguien te mira. Cuando alguien no está mirando el modelito o el corte de pelo que te has hecho, sino que te está mirando a ti, la mayor parte de la gente se caga y se aparta. Eso viene de que no os han mirado de niños. Y cuando os digo, si tenéis hijos pequeños, por favor, mirarlos, hablo de que, de verdad, os quitéis de en medio, quitéis, borréis todo lo que vosotros queríais o creíais que necesitabais que ese niño fuera y descubráis quién es. Y todas sus luces y todas sus sombras están ahí para vosotros, por amor a vosotros. Bendecir esas luces y esas sombras y darles el permiso de que sean quienes han nacido a ser. Se me ha olvidado, y no, sé que es un salto, pero no me quiero ir sin hablar de este tipo de maternidad megatóxica vomitiva. No sabéis cuántas veces me lo he encontrado a lo largo de mi trayectoria en esta vida, en estas cosas. Las mujeres que dicen es que tú no lo entiendes. Que evidentemente no lo entiendo. Quiero tener un hijo para tener a alguien a quien amar. O sea, ¿qué nivel de descerebro hay que tener para decir que quieres tener un hijo para tener a alguien a quien amar? ¡Cómprate un perro! Que es súper fácil amarlos. Es mucho más sencillo amar a un perro que amar a un hijo. A no ser que tengas un vínculo de la leche con tu hijo. Que para eso la naturaleza es sabia y a las mujeres las deja totalmente drogadas 3 años diciendo ¡ay, qué mono, cómo te apuré! Porque si no los matarían. Pero si tú no te amas a ti y tienes un hijo, lo vas a convertir en el pozal de toda tu amargura y en el responsable de lo sola que tú estás. Entonces, el inciso aquí en medio, pero por favor, no. Así, desde ahí, no. Ámate y cuando te ames, por lo mismo ya no quieres hijos, pero que si después de amarte sigues queriendo tener un hijo para darle una oportunidad a un alma de que nazca y encuentre su camino, pues es otro tema. Existen infinitas formas de paternidad tóxica. Sobre todo para mí, la fuente de sufrimiento es la ignorancia y si tenemos hijos desde la ignorancia, sin preguntarnos para qué, sin preguntarnos desde dónde, sin preguntarnos nada, porque siempre se han tenido, porque hay que tenerlos, para dejar una huella en este mundo. Es que hay unos para qué es muy peregrinos, muy peregrinos. Luego están los que tienen 7 y dicen, no, pero yo nunca me lo pregunté. Desde esa inconsciencia y desde esa ignorancia, lo que se genera es sufrimiento. Entonces, mi intención, la he dicho al principio, en ningún caso de verdad, es que esto o el libro
sirva como arma arrojadiza contra los padres. Eso no. Mirad, yo intento trabajar, ¿vale? Ahí no me voy a venir arriba. Yo intento trabajar bueno, para que la gente que llega a mis talleres recuerde que se puede ser feliz. Y que se puede vivir desde otro lugar, desde el centro, desde el amor, desde otro lugar. Una de las mayores trabas, hay sobre todo, en plan general, dos trabas muy grandes que nos encontramos. Una traba es que tenemos todos lo que yo llamo la herida primera. La herida primera, que es de la que he hablado, que puede ser de nuestro proyecto sentido, pues claro, si es de nuestro proyecto sentido no nos acordamos. Y no vayáis a preguntarle a vuestra madre porque os voy a contar una milonga. Súper deseado, cómo te queríamos, todo fenomenal. Olvidaros, porque además vuestra madre, pues vete tú a saber lo que le pasó a ella en el embarazo y vete tú a saber las cosas. Entonces, hay formas de ir indagando en ti, indagándote hasta encontrar esa herida primera. Hay formas que si tú observas tu vida son delatoras y dicen, pues lo mismo tú tienes esto, ¿sabes? Pero claro, como para todo, hace falta atención y hace falta honestidad, como para todo. Ese es uno de los grandes hándicaps. El otro suelen ser las creencias. Y las creencias se nos instalan desde que estamos dentro de la madre. Yo me acuerdo, conocí una vez a una mujer que era morena, con los ojos oscuros, su marido era moreno con ojos oscuros y tenía un hijo y una hija. No, mentira, entonces nada más que tenía el mayor. Tenía un hijo moreno guapísimo, con los ojos oscuros guapísimo. Los padres eran atractivos y el hijo era un espectáculo. Y se queda embarazada. Está en una tienda comprando lo que fuera y entra una mujer y esta se queda mirando a la mujer y dice, ¡qué guapa! En su mente, ¡qué guapa! Rubia con ojos verdes, pues yo quiero tener una hija rubia con ojos verdes. Y tuvo una hija rubia con ojos verdes. A mí me parecía más guapo el hermano, ¿vale? Pero una hija rubia con ojos verdes, según esta, tal cual la mujer que vio en la tienda. Cuidado con el poder del verbo. ¿Qué le ha pasado a esta chica? Pues que esta chica se ha pasado media vida intentando cambiar su imagen porque fuera donde fuera la cogían de la rubia tonta, guapa, que tiene que pasar por donde ella no quería pasar. Entonces, no sabéis las cosas que, bueno, sí lo sabéis porque las habéis hecho, las cosas que somos capaces de hacer porque nuestros padres sean felices. Y se nos olvida que yo no puedo hacer que nadie sea feliz, excepto yo misma. Entonces, no, ni el libro ni la conferencia pretendo que sea para lanzarla contra los padres, ni para decirle a los padres cómo tienen que ser. Vuestros padres tienen que ser como quieran ser. Sois vosotros los que podéis generar el cambio. Y si tenéis hijos, sobre todo si son pequeños, tomar conciencia de esta responsabilidad y de los despliegues que hacen los hijos por amor a los padres. Fijaros que seguro que lo habéis vivido, hasta cuando éramos adolescentes ahí con toda la rebeldía y esas cosas, no te pongas un pantalón blanco. Y tú te comprabas el pantalón blanco a escondidas con tu dinero, pero te lo ponías y decías, es que se va a sentir mal mi padre o mi madre. Y al final no te lo ponías para que ellos no se sintieran mal. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer para que ellos fueran felices? ¿Cuántas cosas nos hemos obligado a hacer yendo en contra nuestra para que ellos fueran felices? ¿Cuánto amor y cuántas ganas tenemos de que ellos sean felices? ¿Y cuánta soberbia de pensar que está en nuestra mano que ellos sean felices? Antes de terminar la conferencia, voy a leeros un cacho del último capítulo del libro. Este libro para mí ha sido muy difícil escribirlo.
muy difícil. De los que tengo escritos, ha sido el más difícil. Está escrito y está reescrito y está dulcificado y está dado muchas vueltas. Y yo he tenido mis dudas de que este libro saliera a la calle. Curiosamente, cuando yo tengo mis dudas, aparece una editorial y lo quiere. Las cosas funcionan así normalmente. No es un libro para leérselo del tirón, ¿eh? Mirad que es pequeñito, pero es de un intenso. Y los que no lo tengáis o no lo habéis visto todavía, aparte del título, la frase eslogan del libro es "No todos somos padres, pero todos somos hijos". Esto es un homenaje a nosotros como hijos, pero está dedicado a mis padres y a los padres de mis padres, porque también ellos son hijos. Entonces, mi homenaje de corazón es para todos los que somos hijos, y eso incluye a mis padres. Y desde ahí podéis trabajar y desde ahí podéis daros la oportunidad de sanar esa herida primera, de transformar esas creencias y de manifestaros como esos seres valientes, amorosos, grandes y preciosos que tuvisteis el coraje de nacer aquí. Porque tengáis la edad que tengáis, es posible la transformación. Porque cualquier herida del pasado puede ser sanada en el instante presente. Y porque el problema jamás es el amor que no te supieron o no te quisieron dar. El problema es el amor que vosotros no os estáis dando ahora mismo. Os leo el final del capítulo. La culpa surge cuando en nuestro inconsciente instalan las ideas de bueno y malo y nos roban la inocencia que no concibe ningún mal. Ese momento suele coincidir con la bajada de frecuencia de nuestra energía que, a base de decretazos y contagios, se va alejando de la unidad y va cayendo en la dualidad. El dolor que esta caída implica puede hacernos sentir desvalidos, inseguros y temerosos, pues este descenso a la trivialidad del mundo nos aleja del amor. Desde esta nueva posición terminamos creyendo que necesitamos el refugio de un clan, el amor con minúsculas y el reconocimiento, primero de nuestros progenitores y después de muchas personas más. Desde esta perspectiva pequeña, comenzamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en cumplir las expectativas de aquellos de los que necesitamos un abrazo. Unas expectativas que en ningún caso nos corresponde cumplir. Y así, rápidamente, para remediar ser regañados, para evitar ser abandonados, nos vamos abandonando a nosotros mismos. Esta tendencia se funde con ese amor inmenso que sentimos hacia nuestros padres y que disipamos al intentar deshacer su sufrimiento y su frustración, al hacernos cargo de los ideales de sus egos y los miedos de sus mentes, al esconder quiénes somos para disfrazarnos de quienes ellos quieren que seamos. Hasta que un día, después de muchos años, algo estalla dentro de nosotros, como una alarma que nos avisa del desastre inminente si no hacemos algo diferente con nuestra persona y con nuestra existencia. Nos crían recordándonos que estamos en deuda con nuestros progenitores, sin contemplar en ningún momento la velocidad de ese silogismo, que nos cuelgan desde el mismo día de nuestro nacimiento o incluso antes. Desdeñan lo que tenemos para ellos, desacreditan nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestro sentir y nos obligan a alejarnos de nuestra esencia para encajar en su vida perfecta y sobre todo segura. Nos hipnotizan con dogmas que destruyen la magia. Nos muestran cómo sobrevivir mientras nos impiden vivir. Nos repiten cuánto nos han dado mientras nos exigen porque esperan más de nosotros. Nos empujan a tomar sus opciones como únicas, nos responsabilizan de sus estados, nos adiestran de la misma manera en la que ellos fueron adiestrados. En definitiva, hacen con nosotros lo mismo que hicieron con ellos, lo que han aprendido a hacer. Y más allá de la elección de transformación de la que todos disponemos, ¿se puede juzgar a alguien por hacer lo que sabe hacer? Mi respuesta es no. Mientras juzgues a los demás, en este caso a tus padres, por hacer o dejar de hacer, te mantendrás atrapado en la culpa. Es muy importante comprender que cada vez que emitimos un juicio y colgamos la culpa en otro, en lo más profundo sabemos que estamos haciendo algo indebido, algo ajeno al amor. Y ese movimiento viene rápidamente de vuelta,
cargando sobre nuestros corazones esa misma culpa de la que intentábamos despojarnos mediante la proyección. Cada vez que culpamos nos sentimos culpables. Cada vez que culpamos nos sentimos frágiles y nos alejamos de la responsabilidad. Cada vez que culpamos buscamos un verdugo, un juez y un castigo. Cada vez que culpamos nos mantenemos ajenos al amor y alimentamos el temor. Culpando a tus padres de tus circunstancias, no vas a mejorar tu existencia. Solo te vas a enredar en una telaraña de cesiones de poder y juicios que en ningún caso va a desenmarañar tu preciosa esencia. Y lo que es igual de importante, culpándote a ti, tampoco vas a llegar a ser quien has nacido para ser. He comentado que la culpa es la única emoción que no es natural. Somos los únicos animales que la sentimos. Y esto, más allá de cómo se han esmerado desde distintos frentes en inculcarla hasta sellarla en el inconsciente colectivo, se debe a que, probablemente, seamos los únicos animales que vamos en contra de nosotros mismos y de nuestra esencia. ¿Qué pensarías si te dijera que la culpa es el mayor avisador que tenemos para saber que estamos realizando un acto de desamor hacia nosotros? Que cada vez que dejas de actuar para no sentirte culpable, estás renunciando a un acto de respeto y amor por ti mismo. Y cada vez que culpas a otros, estás volcando enfrente todo el cúmulo de desamor que has acaudalado contra ti. Porque mientras señalas con el dedo a otro o a otros, colgando sobre sus espaldas la responsabilidad de lo que te han hecho o lo que no te hicieron, puedes mantener tu propia irresponsabilidad y con ella tu pequeñez. Culpar a otros por no haberte visto es un reflejo de tu incapacidad para mirarte. Culpar a otros por haberte tratado mal es un reflejo de tu maltrato interno. Culpar a otros por haberte robado oportunidades es un reflejo de todo lo que te quitas a ti mismo, de todo lo que te ofrece la vida y tú no ves o no tomas. Podría seguir poniendo ejemplos, pero espero que los expuestos sean suficientes para comprender que la culpa puesta fuera es una forma de proyección que nos puede mostrar de qué manera estamos construyendo muros contra el amor y estamos actuando en contra de nuestra esencia. Sufrir de culpa es corrosivo, tanto si cargamos con ella como si la proyectamos en otros. Sin embargo, podemos detenernos y utilizarla a nuestro favor. Es tan sencillo como observar lo que nos está mostrando cuando culpamos a alguien externo y ser conscientes de qué dejamos de hacer para evitarla. Independientemente de la idea y de la energía de los grilletes de la culpa, ningún padre-madre debería agredir de ninguna forma a sus hijos. Todos los padres deberían asumir un compromiso de responsabilidad, conciencia y amor con ellos mismos antes de traer nuevas vidas a este mundo. También deberían aprender a pedir perdón cuando, con o sin intención consciente, han herido a sus hijos. Todas las personas deberían vivir de forma plena, deberían realizarse y disfrutar del éxito, la abundancia y la felicidad a la que tienen derecho, en lugar de perpetuar en sus críos el más de lo mismo que sostiene su propia infelicidad. Todos los padres deberían ser referentes de valores sanos en lugar de propagar creencias tóxicas. Todos los padres deberían saber sostener desde el amor y la libertad. Pero la realidad es que casi todos los padres se convierten en padres sin tener en cuenta nada de esto y crían a sus hijos desde un amor pequeño, el mismo que sienten hacia sí mismos, y desde un miedo grande, el mismo que los mantiene atrapados en sus supervivencias. Si este es el caso de los padres que te pediste, es muy probable que no sean los que esperabas, deseabas o necesitabas. Entonces, ¿por qué deberías culparte por no ser el hijo que ellos esperaban, deseaban o creían necesitar? Los hijos tampoco deberían tratar mal a sus padres, pero hay que comprender que no ser quien ellos esperan que seas no es maltrato. ¿Podemos culparnos por tener el valor de soltar las lealtades ciegas, por devolver nuestro proyecto sentido, por transformar las creencias limitantes que heredamos en creencias potenciadoras, por ser quienes hemos nacido para ser? De nuevo, mi respuesta es no. Sin embargo, la realidad que me encuentro día a día es que los hijos se hacen cargo de forma indebida del sufrimiento de sus padres porque, aparentemente, este les pesa menos que la culpa que sienten cuando intentan soltarlo. Parece que nos resulta más sencillo defraudarnos a nosotros mismos que defraudar a nuestros padres. Y esto seguirá siendo así mientras no tomemos conciencia de que, como en todo lo que tiene que ver con el auténtico amor y con la felicidad real, lo único que podemos hacer por el otro, sea quien sea, es lo que hacemos de una forma auténtica, responsable y comprometida por nosotros mismos. Aunque sea desacertado, puedo comprender que un niño cuyo padre se ha suicidado se sienta atormentado e incluso responsable de la infelicidad que llevó al primero a quitarse la vida.
Puedo entender que el hijo de una madre depresiva se siente incapaz de ser feliz y se mantenga prisionero de la falaz misión de conseguir que ésta salga de su sufrimiento. Puedo comprender que una niña, hija de un hombre agresivo, piense que nadie la va a amar y que se deje la vida en el intento de demostrarle a ese mismo padre y a muchos otros hombres por extensión que ella merece la pena. Puedo ver las heridas que ese amor que sentimos desde antes de nuestro nacimiento hacia nuestros padres provoca en nuestros inconscientes y en nuestros corazones al caer en el agujero negro de sus carencias. Pero no puedo justificar ni apoyar el empeño en mantener la culpa como excusa para seguir haciéndonos daño. Sobre todo porque manteniéndola lo único que tenemos asegurado es que ni ellos ni nosotros vamos a ser felices. Porque manteniendo la culpa nunca vamos a conectar con el valor que requiere el amor. De todas las herencias tóxicas que hayamos podido recibir, la más antinatural y la peor de todas es la culpa. El miedo es lo opuesto al amor, y su mayor alimento es la culpa que empequeñece los corazones. La culpa siempre despierta una cantidad considerable de miedo porque consciente o inconscientemente, cuando nos sentimos culpables, esperamos un castigo, o cuando menos, la negación de la felicidad. La culpa nos hace sentir pequeños, frágiles y hasta defectuosos, y sobre todo, nos impide recordar y manifestar nuestra grandeza y nuestra divinidad. La culpa nos mantiene prisioneros de un pasado que ni podemos ni debemos cambiar, mientras perdemos la oportunidad alquímica que nos ofrece nuestro presente. Elige dejar de ser la víctima de tus circunstancias. Recuerda que todos somos hijos. Recuerda que tus padres también son hijos. Y sobre todo recuerda que cada instante tenemos la opción de soltar la culpa, el sufrimiento y el miedo para volver al amor y comenzar a ser quienes hemos nacido para ser. Hoy no voy a dar paso a preguntas, no creo que corresponda. Confío, vamos a intentar colgar la conferencia en mi canal de YouTube. El libro en España está a la venta. Por favor, mirar la fecha en la que se cuelga el vídeo para calcular. En unos meses estará en Sudamérica y en Centroamérica. Ojalá sirva para que uno de vuestros hijos sea mirado. Muchísimas gracias.